Flash bíblico. Esta sección no pretende ser un estudio bíblico profundo, sino más bien dar a conocer un hecho bíblico, una instrucción bíblica tal como exhortación, reprensión, consejo, etc., o bien hablar de un personaje bíblico o de los reformadores que se sacrificaron y dieron sus vidas para que tú y yo tuviéramos oportunidad de leer la Biblia en nuestro idioma, tal como Lutero, Calvino, John Knox, etc. La sección de estudios bíblicos es donde tratará los temas a profundidad. Aula bíblica virtual Salvo por Gracia. Crece a tu ritmo, tú pones las reglas. Cualquier día, hora y desde cualquier lugar o nación. Gratis, sin límite de tiempo. No importa la distancia ni la hora, el aula virtual está cerca de ti. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bienvenido al aula bíblica virtual Salvo por Gracia. Bienvenido, amigo o hermano. En esta ocasión quiero hacer conciencia en la vida de cada creyente o de cada persona que aún no conoce al Señor sobre si es necesario estudiar la Biblia de una manera seria y sistemática. El tema de hoy es: si soy una oveja, ¿debo hacer estudios bíblicos sistemáticos? Te preguntarás, hermano, y me dirás: ¿para qué hago todo este proceso que me quita mi valioso tiempo? Requiere mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio. Además, el pastor, el maestro o el predicador ya hicieron todo esto antes de enseñárnoslo. ¿Es responsabilidad mía hacer todo esto si solo soy una oveja? Veamos la enseñanza de la Biblia. En versión Palabra de Dios para Todos, libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 11. Pablo y Silas en Berea. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Podemos entonces encontrar en la Biblia que Pablo era un siervo enviado por Dios, que recibió el Evangelio directamente de Jesús, que conocía completamente y exactamente las Escrituras, que predicaba y enseñaba la sana doctrina, es decir, le daba el sentido correcto a las cosas, aplicándolas en la vida diaria y conforme a la voluntad de Dios, sin sacarlas de su contexto o sentido correcto. Era un hombre de buen juicio y sensato en sus consejos, celoso en gran manera de la palabra de Dios y también de que no se cambiara el sentido correcto de la Escritura y mucho menos de que se perdiera la libertad cristiana por la cual Jesús había pagado con su sangre. Tenemos el ejemplo de Gálatas, donde querían añadir obras adicionales al sacrificio de Jesús mediante la circuncisión. Esto lo podemos comprobar en el capítulo de Hechos, capítulo 15, versículo del 1 al 34, donde hubo un concilio, en el concilio de Jerusalén, así como también si leemos el libro de Gálatas, lo podemos comprobar. También podemos comprobarlo en 1 de Corintios 8, versículo 1, en 1 de Corintios 10, versículo del 23 al 33, donde se quería violentar la libertad cristiana. Hoy en día muchos pastores, maestros y predicadores que enseñan cosas que no dice la Biblia, por falta de hacer un estudio serio, sistemático y profundo, o bien por ignorancia, o bien porque son lobos vestidos de ovejas, o bien porque así les enseñaron, o bien por no ir en contra de su denominación o cualquier otra razón. Tenemos las advertencias en la Escritura, en 2 de Pedro capítulo 2, en el libro de Mateo capítulo 24, 11
también en segunda de Timoteo capítulo 3:13, en el libro de Mateo capítulo 7 versículos del 14 al 16, en el libro de segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15, también en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 17, en el libro de Hechos 18, en el libro de Hechos 20 versículo 29 y también en el libro de Judas capítulo 1 versículo del 3 al 4. Somos advertidos de los falsos profetas, pastores y maestros por Jesús, Pablo, Pedro y Judas. Te invito, hermano, a ser como el creyente de Berea, dispuesto, ansioso y receptivo por conocer los principios y verdades de Dios por medio de la Escritura, pero también celoso, diligente y sensato de aceptar la enseñanza tal como se la presentan, buscando siempre recibir la verdadera instrucción de Dios por medio de sana doctrina y no recibir falsa doctrina o doctrina errónea. Jesús nos manda escudriñar las Escrituras. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. La palabra escudriñar tiene sus similares en las palabras investigar, escrutar, examinar, averiguar, inquirir, indagar, buscar, observar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Todos ellos nos revelan la necesidad de dedicar tiempo, de esforzarse para encontrar la verdad. Es decir, podemos encontrar en muchas ocasiones en la Biblia que es la voluntad de Dios que crezcamos y maduremos en el conocimiento correcto de Dios y de Jesús, así como también de su voluntad y su plan de salvación. Podemos ver en muchas de las cartas paulinas este ruego del apóstol Pablo. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9. Por lo tanto, desde que supimos todo esto no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo del 11 al 13, en versión Palabra de Dios para Todos, encontramos: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe de continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. En el libro de Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice: Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3: Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por último, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 8, la Escritura nos dice: Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver en estas y otras citas más, es indudable que una de las principales cosas que le importan a Dios es que podamos crecer en el conocimiento de Él de una manera correcta. Es por ello, amigo o hermano, que yo te invito para que seamos estudiantes diligentes de la Biblia,
de la palabra de Dios. Aula bíblica virtual Salvo por Gracia. Crece a tu ritmo, tú pones las reglas. Cualquier día, hora y desde cualquier lugar o nación. Gratis, sin límite de tiempo. No importa la distancia ni la hora, el aula virtual está cerca de ti. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora no depende del tiempo, del dinero o los recursos. Ahora solo depende de ti, de tu deseo de superarse en el ministerio que el Señor ha entregado en tus manos. Comienza a estudiar ahora mismo. Ya no hay fronteras que impidan que puedas crecer en el conocimiento